derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia, derecho a tus oídos. News Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, bienvenida comunidad UNAM, bienvenida comunidad Eje. Hoy vamos a platicar con una persona sumamente conocida, una institución en la Facultad de Derecho, que es el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Doctor, muy bienvenido a esta emisión de Categorías Sospechosas. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Y recordemos, básicamente en 2014 se incorporaron pues varias figuras a nivel constitucional para asegurar que la ciudadanía tuviera una mayor participación en la toma de decisiones. Y para comprender mejor en qué consiste la consulta popular y la iniciativa ciudadana, es que nos acompaña el día de hoy el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Pero antes de que nos vayamos por ahí, vamos a comenzar con nuestra trivia electoral. El día de hoy, la pregunta es, ¿quiénes pueden convocar una consulta popular? Lo vamos a platicar por acá en la sesión, vamos a platicar cuáles son los requisitos, qué es lo que nos pide la ley para que se pueda presentar esta consulta popular, pero también les dejamos por ahí la pista, pueden revisar el artículo 35 de la Constitución para saber estos detalles. Recuerden, quien conteste correctamente va a poder llevarse por acá, permítanme, si se ve bien, va a poder llevarse un ejemplar de nuestra revista Justicia Electoral. En este caso, en este ejemplar se está hablando de, por ejemplo, la competencia de la autoridad electoral para conocer de violaciones al artículo 134, también de los desafíos de la representación y la participación política de las personas indígenas. Entonces, les recomiendo que puedan revisar este ejemplar a través de contestar esta pregunta y recuerden, pueden asistir a la cabina de IUS, Canal Multimedia, para recoger este ejemplar. Entonces recuerden, ¿quiénes pueden convocar una consulta popular? Nos lo responden por acá en el chat o en nuestro canal, en nuestra cuenta de Twitter, perdón, y las primeras dos personas en responder correctamente recibirán uno de estos ejemplares. Y además, les quería contar de la oferta académica que tenemos próximamente en la Escuela Judicial Electoral en colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Vamos a llevar a cabo un diplomado especializado, gratuito, que tiene que ver con precisamente sistemas normativos internos. Estén muy al pendiente, el registro es el próximo 13 de abril, las sesiones comienzan por ahí, me parece que el 18 de abril y terminan en junio. Son sesiones sincrónicas, se conectan a la sesión a través de nuestro canal en Google Meet, en nuestro enlace. Y entonces, si les interesa aprender más acerca de este tema, pues les invitamos a que puedan inscribirse a este diplomado. Solo consideren que es necesario que tengan 2 cursos por ahí aprobados, las constancias de 2 de nuestros cursos gratuitos. El primero es el de Introducción a la Justicia Electoral Inclusiva y el segundo es el de Introducción al Derecho Electoral. Estos cursos son autoejecutables, es decir, ustedes pueden ir avanzando completamente a su ritmo, son gratuitos, son en línea y pueden entrar a nuestra página de internet y revisar cuándo son los próximos registros, porque es importante que al momento de que ustedes se registren al diplomado puedan cargar la constancia, si no su registro no va a ser 100% exitoso, ¿no? Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Ahora sí, vámonos con la plática del día de hoy, consulta popular, iniciativa ciudadana.
Y antes de comenzar, denme la oportunidad de presentarles para quienes todavía no conozcan al doctor Marco Antonio Pérez. Él es licenciado, es maestro, es doctor en Derecho por la UNAM, ha sido catedrático en la UNAM desde 1974. Es además también profesor de diversas universidades nacionales, de la Universidad La Salle, de la Ibero, en la Autónoma de Yucatán, en la Autónoma de Nayarit, en la barra del Colegio de Abogados. Es decir, tiene una vasta experiencia cuando hablamos de temas de derecho. Ha sido además ya en la labor jurisdiccional, secretario general de acuerdos en la Sala Regional Toluca. Ha sido también jefe de investigación del antes Centro de Capacitación Judicial Electoral y actualmente se desempeña como profesor investigador en nuestra Escuela Judicial Electoral. Así es que nuevamente, doctor, muy bienvenido a esta su casa, Categorías Sospechosas. Muchísimas gracias, maestra Verónica. Yo les agradezco a ustedes, a usted y a todas las personas que intervienen como directivos, como técnicos, etcétera, en este programa. Su atención, es un honor para mí estar en el programa y estoy a sus órdenes. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿por qué es importante que existan este tipo de figuras? Que exista la consulta popular, la iniciativa ciudadana, en otros lugares lo conocen como los plebiscitos. ¿Por qué es importante que existan? Mire usted, para contestar esta pregunta, voy a partir, si usted me lo permite, de un concepto muy básico que todos conocemos, que es la democracia. La palabra democracia viene del griego demos y kratos, poder. Entonces se trata de un gobierno en el que las decisiones políticas las debe tomar el pueblo. Eso es elemental. Esto lo vamos a conectar con la idea de soberanía. O sea, el pueblo es el soberano, pero no siempre fue así. La soberanía implica un poder que ya no tiene sobre el otro, es soberano, sobre todos. Y en un esquema medieval se decía que la soberanía radicaba en Dios. Dios es fuente de todo poder, desde el poder del rey hasta el poder de un padre de familia, por ejemplo, en su hogar. Ahora bien, Dios es fuente de todo poder, pero Él no ejerce esa soberanía personalmente en la tierra, lo cual sería hermosísimo, sino que deposita el ejercicio de su poder en la persona del rey, en el caso político. Por eso al rey, recordarán ustedes que le llamaban soberano, y tenían razón, porque era el titular humano de la soberanía. Este concepto cambió cuando hacia el siglo XVIII, hacia los años de 1700, surge la Ilustración francesa, un movimiento intelectual que cuestionó todos los conocimientos hasta entonces sabidos. Y, por ejemplo, en el caso de la soberanía, un autor por todos conocido, Juan Jacobo Rousseau, nos explica que la soberanía radica en el pueblo, soberanía popular. Nosotros aquí en México, desde los tiempos del generalísimo don José María Morelos y Pavón, Sentimientos de la Nación, Constitución de Apatzingán, establecimos que la soberanía radica original y esencialmente en el pueblo. O sea, como somos una república laica, hacemos a un lado la idea de Dios, muy respetable para todos, creyentes y no creyentes, pero no la requerimos para explicar la soberanía. Ahora bien, en este orden de ideas, actualmente en México tenemos desde el punto de vista de representatividad un sistema híbrido. ¿Qué significa? Que tenemos figuras de democracia indirecta, como cuando elegimos por votación popular a nuestros representantes, por ejemplo, a las señoras y señores legisladores. Votamos por ellos para que en el Congreso expresen nuestra voz. Entonces es una democracia indirecta porque yo les doy el poder como si fuera un poder notarial y ellos hablan en mi nombre. Pero también tenemos figuras de democracia directa, en donde en una forma expresa, concreta,
inmediata, usted, las personas que nos hacen favor de escuchar, su servidor y todos cuanto tenemos la calidad de ciudadanos o ciudadanas mexicanas, expresamos nuestra voluntad. Es el caso de la consulta popular, de la iniciativa ciudadana, de referéndum, plebiscito, el caso, claro, de revocación de mandato, etcétera. Son figuras de democracia directa. Entonces, nuestro sistema es híbrido o mixto. Tenemos las dos figuras. Qué bueno que las tengamos. Qué bueno que tengamos forma de decir cada uno lo que piensa, sin intermediarios. Que eso nos implica tiempo y molestias y todo eso, yo le diré, como dicen nuestros amigos los suizos, de donde surgieron muchas de estas figuras, es preferible que me consulten a que me olviden. De manera que mejor yo voy a todas esas figuras y participo. Por eso considero que es muy importante, muy bueno que existan estas figuras. Claro, doctor, más allá como usted lo menciona, que implique o que suponga que hay que destinar pues tiempo, recursos materiales, recursos económicos para organizar todos estos ejercicios, al final lo que se está contemplando, conservando, es el propio ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía, ¿no? A emitir su voto, a emitir también, intentar incidir en la toma de decisiones y en políticas públicas incluso, ¿no? Doctor, pero más allá de los requisitos, para una persona que quizás no está tan familiarizada con el derecho, ¿cómo podríamos hacer esta distinción entre una consulta popular y una iniciativa ciudadana? Es decir, son distintas, pero ¿por qué? Fíjese, aquí si alguien me pregunta así como usted esto, yo no se lo haría muy complejo. Le diría, mira, pues es muy simple, nada más pregúntate para qué es una cosa y para qué es la otra. O sea, ¿qué se hace en una consulta y qué se hace en una iniciativa? Mira, en la consulta te van a hacer eso, te van a preguntar, ¿tú qué opinas? Y, por ejemplo, te van a plantear una pregunta sobre una cosa pública, claro, y te dicen, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y nada más hay dos opciones, tachas el inciso de sí o el inciso de no. Eso es todo. Cuando tú veas que te están haciendo una pregunta nada más para que contestes sí o no, consulta popular. Ahora, si lo que se trata es que como ciudadano, integrado con otros ciudadanos en un porcentaje que ya sería cuestión de ver cómo está en la ley, te vas a poder dar el gusto, la satisfacción, la oportunidad de enviar al Congreso, por ejemplo, al Congreso de la Unión o al Congreso de tu entidad federativa, un proyecto de ley para que se reforme, se modifique, se promulgue una ley, claro, en caso que sea aprobada. Entonces estás en iniciativa ciudadana y eso no siempre se pudo hacer, hubo un tiempo que eso estuvo monopolizado, era el ejecutivo, eran los legisladores, eran en fin determinados servidores públicos los que podían iniciar para que se discutiera y aprobara en su caso una ley. Ahora nosotros podemos hacerlo, o sea, yo, un simple ciudadano, puedo tener ese lujo, ese honor, ese momento estelar. Eso es iniciativa ciudadana. ¿Y cómo pueden iniciarse realmente estos procesos, estos mecanismos, doctor? ¿Cuáles son los requisitos que nos señalan la norma? Bueno, miren, de esta manera yo podría decirlo lo siguiente. Primero hablemos de la consulta popular. ¿Y por qué primero de la consulta popular? Porque los requisitos están plasmados en la Constitución misma, ¿sí? Claro, también hay una ley al respecto, pero los requisitos así de entrada están en la ley, en la Constitución. Mire, en el artículo 35 de nuestra Constitución, en su fracción 8, donde están enumerados en ese artículo los derechos que tenemos las y los ciudadanos mexicanos, está precisamente consulta popular.
A ver, vamos a los requisitos. Dice aquí que esa consulta se puede llevar a cabo por iniciativa del presidente de la República, o bien si se establece un promedio de 36% de las personas de cualquiera de las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces, un número de legisladores y legisladoras debe cubrir ese 33 mínimo. Y para el caso de consulta popular, que es la que nos interesa, entonces el porcentaje debe ser del 2% de las personas inscritas en lista nominal. Allí el trabajo terrible es que juntemos las firmas, que estas sean auténticas porque las va a revisar el Instituto Nacional Electoral y las va a validar en su caso. Entonces, si la consulta dice también los requisitos que una vez que reunimos ese mínimo del 2% en lista nominal, entonces se lleva a cabo la consulta. Pero necesitan participar en su ejercicio mínimo el 40% de ciudadanos y ciudadanas enlistados precisamente en listas nominales. ¿Y por qué? Porque si alcanzan ese 40%, es vinculatorio el resultado, o sea, obliga el resultado a los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. Estamos hablando en caso federal. Ahora bien, el INE entonces se encarga de verificar, el Instituto Nacional Electoral, de verificar la autenticidad de las firmas. Tanto para el 2% que necesitamos para llevarla a cabo, como el 40% que haya participado para hacerlas vinculatorias u obligatorias. Además, el propio INE se encarga, por disposición constitucional, de hacer toda la logística de divulgación, de propaganda, por así decirlo. No deben intervenir partidos políticos ni personas en lo particular. Por otro lado, todo el desarrollo de esa consulta se va a basar precisamente en la logística del INE. Claro, todo lo que determine el INE es impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no estamos de acuerdo en que nos dicen no alcanzaste el 2% para que se lleve a cabo, si yo tengo razones para controvertir esa determinación al Tribunal Electoral. Lo mismo si me dicen no participaron el 40%, yo pienso que sí. Bueno, todo eso lo resuelve Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se saca una convocatoria cuando ya hemos reunido el 2% mínimo, y se lleva a cabo esa consulta popular el primer domingo de agosto del año en curso. Entonces, pues estos son los requisitos en términos generales de la consulta popular. Además, tenemos una ley, la Ley Federal de Consulta Popular. Esta fue publicada en Diario Oficial en 2014. Y la última reforma que tenemos noticia es de 2021. O sea que, pues ahí está ya más detallado todo lo referente a los requisitos, pero los esenciales, que son los que he dicho, pues están en la propia Constitución. Esa es la consulta. Ahora, en lo que hace a la iniciativa, está también en el 35 de la Constitución, pero en su fracción 7. Y ahí nada más se menciona eso, que tenemos derecho a la iniciativa. Y nos refiere a la ley del Congreso de la Unión, donde están detallados otros aspectos. Por ejemplo, me van a pedir que yo reúna firmas de las personas electoras hasta por un 0.13%. O sea, ahí es un poquito bajo el promedio, es más sencillo. Qué bueno, no es lo mismo un porcentaje que otro. Y claro, también el instituto va a validar esas firmas. Y entonces, en este caso, pues yo puedo decir
que va a ser una iniciativa para poder o de que se decrete una ley, que se reforme, que se modifique, es decir, cualquier aspecto que pueda incidir en el texto de la ley. Debo hacer una convocatoria a alguna de las cámaras, presentar mi solicitud. Y esa a la que yo le presente, en caso de que yo reúna requisitos, será la cámara de origen para que después pase a la cámara revisora, que será la otra. Por otro lado, se revisa el requisito de personas que firmaron ese escrito, en cuyo caso vamos a pensar que sí cumplimos requisito, pasa a comisiones. Debemos nombrar un representante de nosotros que precisamente pueda ser citado en comisiones para que explique los aspectos fundamentales de nuestra iniciativa. Y de ser el caso, se pasará entonces ya a aprobación en los plenos hasta sus últimas consecuencias. También todo esto es impugnable, si nos dan un dictamen en contra, impugnable ante nuestro tribunal. Esta figura de la iniciativa ciudadana tuvo su origen, como decíamos, en Suiza, ¿sí? Ahí fue donde se empezó a practicar y ahora ya lo encontramos en varias constituciones de los distintos países. Es, desde luego, pues una forma excelente de participar. A mí me daría mucho gusto, nunca he participado, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es teórico. Me gustaría mucho que usted iniciara una ley y me pidiera la firma, maestra Verónica, sería yo feliz. Yo claro que le doy mi firma y vamos a ver qué pasa, a ver si llega a aprobarse en los plenos. Muy bien, doctor, se tomará en cuenta esa sugerencia. Doctor, y cualquier tema es consultable, cualquier tema entra en este tema también de la iniciativa ciudadana. No, fíjese usted que no. Hay temas que están vedados tanto en consulta, ¿verdad? Por ejemplo, lo referente a los derechos humanos, tanto los que reconoce nuestra Constitución expresamente como los que están contenidos en convenios internacionales firmados y ratificados por nuestro Estado y que forman parte de nuestro sistema jurídico. Los derechos electorales no se tocan. Bueno, entonces ahí no nos metemos. Tampoco las garantías para su tutela. Tampoco se toca, por ejemplo, lo referente a la materia electoral, ¿verdad? No se toca. Tampoco lo que se refiere a la disciplina y organización de nuestras Fuerzas Armadas. Tampoco lo que se refiere a aspectos financieros. Esos aspectos no. Ni tampoco obras en construcción que esté llevando a cabo el gobierno. Entonces, hay temas que no se tocan, que no es posible que se toquen. Y bueno, pues esto sería cuestión de pensar por qué y si de veras debe ser así. Sí, analizar por ahí en cada uno de los casos, ¿no? Si estas medidas son, pues, o estas excepciones son razonables o no son razonables. Por ejemplo, usted planteaba lo del tema de las Fuerzas Armadas. Al final, supongo que, pues, está respetando este principio de la seguridad nacional. Esto es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, para evitar que haya algún tipo de vulneraciones, que no se pueden hacer consultas al respecto, ¿no? Pero fíjese usted, la Constitución dice seguridad nacional y luego dice disciplina y organización de las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que son dos cosas distintas. Desde luego lo que establece nuestras Fuerzas Armadas, pues en principio estamos pensando que lo hacen personas con competencias, y el cuerpo armado está al cargo de los distintos grados y categorías en el ejército. Y entiendo que son personas que estudian su carrera, son profesionales y saben pues organizar a las Fuerzas Armadas, dirigirlas. En eso no me cabe la menor duda.
Y ahí, como usted dice, por seguridad nacional, pues son cosas que deben ser reservadas a los altos mandos militares. Pero cuando dice seguridad nacional, habría que ver qué entiendo por eso. Eso no lo dice la Constitución, porque si por seguridad entendemos que usted, yo o cualquier persona viva en paz, que nuestra vida y propiedades estén garantizados y no en afectación de la delincuencia organizada, por ejemplo, pues ahí sí tendría yo que opinar. ¿Por qué? Porque está mi vida y la de mi familia, y la de mis amigos y la de todos en una situación delicada. Entonces, tal vez eso sí podríamos pensarlo. Lo electoral, ¿por qué no? Precisamente ahorita que hemos vivido una reforma, pues a mí me hubiera gustado que yo pudiera explicar y dar mi punto de vista. No entiendo por qué lo electoral no, está en la Constitución. Y aquí sí, como decían los romanos, dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Entonces no te metes en lo electoral. Pero la verdad sí me gustaría. Ojalá que algún día lo repiensen un poquito. Los aspectos financieros y todo eso también pues son delicados y creo que es mejor que lo manejen gente con experiencia. Pero entonces, pues hay cosas con las que yo en lo personal, yo, Marco Antonio Pérez de los Reyes, no estoy diciendo que sea lo correcto, pues estoy de acuerdo que no se consulte o que sí se consulte según el caso. Sí, claro, y también es muy interesante este tema, doctor, de pues esta doble verificación, ¿no? O sea, no solo se requiere de un número de firmas de personas interesadas en proponer esta consulta o esta iniciativa ciudadana, sino, por ejemplo, en el caso de la consulta, también tiene que existir la participación de un porcentaje de personas de la lista nominal para asegurar que pues la decisión se está tomando pues no por una minoría, ¿no? Que si hay modificaciones a lo que nos compete por el bien común, a la comunidad, entonces que todas las personas tengamos oportunidad de participar, ¿no? Y de ahí también la importancia de que las personas se sumen a este tipo de ejercicios, ¿no? Claro, fíjese usted, en una democracia, a veces cuando hablamos de ella, expresamos un pleonasmo, decimos democracia incluyente. Oye, pues si no es incluyente, no es democracia. La democracia, por definición, ¿sí? Tenemos que estar todos. Si alguien no participa por lo que quieras, pues ya no es democracia. Entonces, la democracia no hay necesidad que se diga incluyente porque es incluyente. Ahora bien, entonces va a haber distintas opiniones. Porque si hasta en una familia de padre, madre y dos hijos, a veces hay discusiones porque uno tiene un punto de vista y otro, imagínate en un país de millones y millones de habitantes. Qué bueno que haya teorías encontradas, ideas diferentes. Es que entonces hay democracia. Lo que tenemos que alcanzar, y eso sí es responsabilidad no solamente de las autoridades, sino también de los gobernados, es tener la madurez para discutir nuestras ideas sin ofender, como lo hacemos en casa. Yo puedo estar en contra de mi hermano o de mi padre o de mi esposa, pero nunca los voy a ofender. O sea, nunca me voy a subir de tono y faltarles al respeto. Y ellos tampoco lo harán conmigo. Finalmente, todos somos pueblo, todos somos finalmente titulares de la soberanía. Y la madurez la alcanzamos cuando usted y yo tenemos distinta idea, a lo mejor encontrada, y podemos tener unos argumentos muy apasionados, pero lo que nunca le voy a romper es ese respeto, esa consideración que usted merece. Y usted hará lo mismo conmigo. Entonces, qué bueno que después de hacer una buena discusión, pero nos vamos a desayunar como buenos amigos. Eso es lo que tenemos que lograr. Claro, o sea, llegar al diálogo, compartir estas ideas también, Uh-huh. aunque sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de elecciones, puede llegar a haber como una crítica severa, ¿no? A las ideas de los otros, pero que sabemos que viene desde el respeto y también el acatamiento de los resultados, ¿no? Cual sea que llegue a ganar o a perder, digamos, acatar ese resultado también implica que nosotros estuvimos de acuerdo con las reglas del juego desde el inicio, sabíamos cuáles eran las posibles consecuencias y pues también parte de ese diálogo y de ese acuerdo, ¿no? Además, al perder una elección,
No perdemos ni nuestra bandera ideológica ni la oportunidad de volver a competir. Es que es como una competencia deportiva, alguien tiene que ganar, pero esto no quiere decir que el otro no es un deportista valioso. De manera que en lugar de pues empecinarnos y molestar al que ganó y decir que hubo fraudes o cosas así, si no los hubo, si nos consta que no los hubo, debo asumirlo como una experiencia. Y bueno, pues vuelvo a intentarlo en la próxima. O sea, fue perder una elección, no perder mis convicciones. Doctor, se han presentado algunos casos de consulta en años recientes. ¿Cuál es el balance que podríamos tener de este tipo de ejercicios? Mire, en este sentido, efectivamente hemos tenido consultas, por ejemplo. Aquí es muy interesante decir lo siguiente, que primero intentamos desde 2014 consultas, pero que no tuvieron resultado, porque finalmente Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no cubría el requisito de posibilidades que presenta la Constitución. Por ejemplo, se hablaba del salario mínimo, ¿sí? De la energía, ¿sí? De cuestiones energéticas, pues esas no tuvieron mayor resultado, no se llegaron a dar, se intentaron, pero no llegaron a más. Y yo recuerdo el caso que tuvimos el 1 de agosto del año 2021, donde sí hubo una consulta. ¿Se acuerda que nos preguntaban que si estábamos de acuerdo o no en que se llevara a cabo una investigación a funcionarios de años anteriores por sus decisiones políticas que habían, según parece, afectado a personas? Bueno, esta consulta popular se llevó a cabo y los datos que yo tengo, me voy a permitir leerlos, que tengo del Instituto Nacional Electoral, es que la consulta costó entre 522 y 528 millones de pesos. Nos sale caro. ¿Eh? Pero por otro lado, solamente hubo una participación entre 7.07 y 7.74% de personas electoras. O sea, fue bajísimo, hubo mucho abstencionismo. De ese porcentaje tan pequeño, de 7 y fracción, el 97.72 dijo que sí, que se indagara. Pero no fue vinculante, estuvo lejísimos de ser vinculante. Pues se quedó en el 7 y necesitaba el 40%, pues nada que ver con la vinculación. Entonces, lo que yo observo es que hay en ese sentido como un desencanto de la ciudadanía. Claro que esto tendríamos que analizarlo en el contexto en que se dio y lo que pasó, lo que se dijo, etcétera. Bueno, en estos casos, pues sí sería cuestión de analizarlo en una forma diferente. Para eso necesito que usted me invite otra vez al programa y yo encantado. Pero dentro de eso, pues respondiendo a su pregunta, creo que el impacto ha sido mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Nos hace falta, claro, afinar los detalles del procedimiento, pero lo que nos hace sobre todo falta es educación cívica. Que recordemos que somos un país de república y que la palabra república deriva de dos palabras de latín, res, que es cosa, y publicar, que significa del populus, del pueblo, es la cosa de todos. En una república, sus destinos, su camino, no es responsabilidad solo de las autoridades, sino de cada uno de nosotros que tenemos calidad de ciudadanos, ciudadanas. O sea, yo soy el gobernante, ¿sí? Porque yo tengo la soberanía, ¿sí? Entonces, lo que haga o deje de hacer un gobernante es responsabilidad mía. Y si alguien dice, pero es que yo no sé de política, no me interesa, no es lo mío, ahí ya está tomando partido. Esa apatía, ese no me importa, pues ya
tomó su camino. Un camino pues muy lamentable, pero al final es su camino. En la República todos somos los responsables. Entonces, cuando tengamos esa conciencia, tanto para votar, lo voy a pensar 10 veces para ver qué oferta es la que está dando el candidato y el partido, si es que es un candidato partidista. Y por otro lado, cualquiera de estas figuras la voy a ejercer con plena conciencia, sabiendo que lo que yo decida tiene impacto, ¿sí? No es una cosa menor. Entonces, cuando lleguemos a esa madurez, seguramente vamos a tener una gran participación por ejemplo, en una consulta popular. Claro, ser conscientes de que pues el derecho a votar también nos implica esta responsabilidad, el ser parte de una comunidad política implica que incluso no ir a votar, este abstencionismo, pues también beneficia o le causa perjuicio a nosotros, ¿no? Al no ejercer este derecho. Es decir, aunque aparentemente no se está tomando una decisión, como usted lo plantea, sí se está tomando de facto una decisión al no ejercerlo, ¿no? Y es Fíjese muy que, interesante. Sí, fíjese adelante, usted doctor. que qué bueno que dice esto, porque acuérdese que el voto lo tiene la Constitución considerado como un derecho que nos costó muchísima sangre. Hubo tiempos en que no votábamos. El virrey llegaba y decía, yo soy el nuevo, ¿verdad? Yo soy aquel, y pues ya voy a decirlo. ¿Quién lo nombró? El rey. Entonces nos costó mucho trabajo y mucha sangre llegar a votar, pero también es una obligación. La Constitución le da los dos aspectos, derecho y obligación. ¿Por qué? Porque si no votas, afectas a toda la colectividad. Tu voto más el voto de todos los demás hace la legitimación de ese procedimiento. Entonces tienes que ir a votar. Nada más que al votar, tienes que hacerlo consciente de lo que tú haces, forma el destino del país para los próximos 6 años o 3 años, según la elección de que estemos hablando. Eso es lo que hay que tener en cuenta para que nuestro voto sea razonado, igual que cualquier participación que tengamos en las otras figuras. Sí, y este tema que usted planteaba, doctor, de que al final en esta reciente consulta hubo una participación de no más del 7%, pues sabemos que en realidad también la participación mayoritaria que solemos tener en los ejercicios de renovación del poder, pues se relacionan con cuando se renueva el Ejecutivo, ¿no? Normalmente los índices más altos de participación están cuando ahí renovamos la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputaciones, pero pues este ejercicio en específico que también tuvo un contexto de polarización desde el propio discurso, pues también tuvo como alguna incidencia para que la participación no fuera superior a este porcentaje, ¿no? Y sí, si lo que nos exige la ley por ahí es una participación del 40% y estamos hablando del 7%, pues implica grandes retos en esta parte de la pedagogía también electoral y de la educación cívica y la cultura política, ¿no? Fíjese que hay mucha gente que dice, yo no voto porque no creo en las elecciones. Yo tampoco. La creencia es cosa de fe. Sí, yo no creo en las elecciones, sino que yo reconozco que es una obligación mía ir a votar. En las cosas públicas no se cree. Eso se cree en la fe, muy respetable de cada cual. Aquí no hay que creer, hay que ejercer el voto. Qué gran frase, doctor. La voy a adoptar y lo voy a citar cada que la utilice. Bueno, pues ya casi vamos cerrando el programa del día de hoy y antes de irnos me gustaría compartirles las breves electorales. Esta semana, el día de ayer, en sesión pública, la Sala Superior estudió un asunto relacionado con una supuesta reelección de las consejerías del INE. Esto en relación con el interés que tenían un par de actores para ocupar la presidencia de este órgano. ¿Qué fue lo que nos dijo por ahí la Sala Superior ayer en mayoría, no? En el caso del primer actor, eran 2 actores. En el caso del primero, se encontró que era improcedente pues la pretensión que tenía de poder acceder a la presidencia del Consejo General, porque recordemos que ya semanas antes la sala nos había dicho que la próxima
persona titular de la presidencia del Consejo General del INE tiene que ser una mujer, ¿no? Este espacio será ocupado por una mujer para cumplir en términos de paridad, de igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, por eso encontró como improcedente este asunto. Y en cuanto a la segunda actora, que de hecho actualmente está ocupando una consejería en el instituto, recupera en su análisis la Sala Superior a la Constitución y determina que pues existe este impedimento para que haya una reelección, porque pues lo que se busca, los valores que se busca proteger, es que haya una pluralidad de perfiles en la conformación de estos espacios, que además existe esta renovación periódica de quienes integran a esta autoridad. Y a pesar de que esto fue lo que planteó en general la Sala Superior, también hubo por ahí un voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que plantea que tendría que quizás pensarse en modificar este impedimento para intentar maximizar los derechos de quienes están aspirando a ocupar este espacio, una consejería, porque, entre otros elementos, pues implica que haya un mayor beneficio a la institución, ya que estas personas, además, pues tienen el perfil, tienen la experiencia, han pasado por procesos de selección para ello, y además, pues conocen a la institución desde dentro, ¿no? Entonces, básicamente esto fue lo que se resolvió el día de ayer en el juicio electoral 46 de 2023, por si tienen oportunidad por ahí de revisarlo, de echarle un ojo a detalle a lo que resolvió la Sala Superior. Y este es el asunto de la semana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Siempre es un gusto conversar con usted. ¿Algo que nos quisiera compartir como conclusión? Pues nada más en el sentido de que si tenemos ya noción de lo que es iniciativa ciudadana y consulta popular, pues estemos muy atentos a que en el momento que podamos ejercer estas vías de democracia directa, pues lo hagamos con mucho entusiasmo, sabiendo todo lo que significa. Yo invito a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos y de vernos, pues que lo reflexionen y en la primera oportunidad participen, pero con mucho brío, con muchas ganas. Es nuestra oportunidad, es nuestro brinco directamente hacia nuestra expresión. Le agradezco muchísimo a usted y, como decíamos, a todas las personas que aquí intervienen como directivos, como técnicos, en fin, en cualquiera de los roles que implica este programa. Mis respetos y mi cariño. Y desde aquí les envío un abrazo muy, muy fuerte, de esos que duelen ver. Muchísimas gracias, doctor. Y pues nos vemos en otro episodio de Categorías Sospechosas el próximo jueves a las 9 de la mañana. Nos vemos. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.